días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer enorme saludarles. Bienvenidos a nuestro programa de televisión Legal Center TV. Les saluda su servidora Katy Aquino y Vanessa Quintanilla. El día de hoy abordaremos un tema de suma importancia con los licenciados Rosa de Cornejo, Emanuel Echeguyen, Gabriela Urquiza, Wilder Martínez y Andrés Santamaría. Buenos días, Vanessa. Buenos días, Katy. Bueno, el tema que estaremos analizando ahora será el pago con subrogación. Les invitamos a que nos hagan todas sus preguntas en todas nuestras plataformas, ya sea Facebook, Twitter e Instagram. Ahora bien, me gustaría que nos hablaran ustedes acerca del origen, la definición y la clasificación que tiene el pago con subrogación. Buenos días, amigos televidentes. Gracias por la invitación al canal. Mi nombre es Rosa Cándida Castro de Cornejo. Yo les voy a hablar del origen de la subrogación. La subrogación viene del derecho romano. Su origen es la cesión de crédito. La subrogación es una institución jurídica que tiene su origen en el derecho romano. Se divide en real y personal. Licenciada de Cornejo, ya que nos ha mencionado acerca de la clasificación de la subrogación, ¿nos podría hablar un poco más sobre la subrogación real? Por supuesto que sí. La subrogación real consiste en sustituir un bien por otro, ya sea mueble o inmueble, corporal o incorporal. El bien que se sustituye, el nuevo bien que se sustituye pasa a ocupar la misma regla del bien sustituido, la misma condición jurídica. Muy bien, ahora nos puede hablar acerca de las concepciones tradicionales y modernas de la subrogación personal. De acuerdo con la doctrina clásica, la subrogación real, los autores la veían como una consecuencia del patrimonio, considerando como un conjunto de bienes o derechos que son fungibles entre ellos. Muy buenos días, público televidente. Muchas gracias aquí a las señoritas del programa por habernos invitado este día. Yo en este momento les hablaré acerca de la subrogación personal. Tal como lo establece Manuel Somarriba, consiste en que no solo el deudor puede ejecutar el pago, sino que también las personas interesadas en extinguir la deuda. El legislador puede hasta autorizar que el pago sea efectuado por un extraño a la deuda. Cuando el pago se realiza por el deudor, la obligación se extingue. A esto le llamamos erga omnes, produciendo efectos absolutos, pero cuando el pago lo efectúa un tercero interesado o un tercero extraño con consentimiento, debe ser en escritura pública de manera expresa o tácitamente. El deudor, la obligación se extingue entre el deudor y el acreedor, pero subsiste entre el deudor y el tercero que pagó. Entonces, esto no quiere decir de que si una persona es acreedora y tiene su deudor y no puede pagar esa obligación, interviene un tercero y paga la obligación, pero no quiere decir que para el deudor principal se le haya extinguido, porque siempre tendrá la deuda con el tercero que decidió pagar esa obligación. Muy bien, ahora vamos a una pausa comercial y en breves momentos regresamos. ¿Cabello fuerte y puntas perfectas? Claro, uso Pantene. Nuevo acondicionador diario 3 Minute Miracle de Pantene. Su fórmula concentrada con provitaminas repara tu cabello profundamente dejándolo más fuerte, incluso hasta las puntas. Nuevo 3 Minute Miracle de Pantene. Porque fuerza es belleza. Gracias por seguir en sintonía en nuestro programa Legal Center TV. Asimismo, continuamos. Sí, como les comentaba, estimado público televidente, acerca de la subrogación personal, esta tiene sus clasificaciones, que según desde el punto de vista de la doctrina se divide en dos, en la subrogación legal y en la subrogación convencional. Licenciado Echeguyen, en nuestra cuenta de Facebook nos hacían una pregunta a un televidente que quería saber acerca de la subrogación legal, si podía profundizar un poco más en ella. Sí, con respecto a su pregunta, mi estimado televidente, la subrogación legal, tal como lo establece el maestro Somarriba,
y el maestro Mesa Barros, ellos brindan una definición muy similar con lo que es la subrogación legal, y es que se opera por un ministerio de ley. También hablan de la aplicación restrictiva. ¿Qué queremos decir con la aplicación restrictiva? Es de que tiene que estar regulado expresamente en código. No podemos usar la subrogación legal de manera analógica. Algunos casos que le puedo mencionar es cuando el acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio o hipoteca. El autor Somarriba nos ponía un ejemplo de que si, por ejemplo, una propiedad se encuentra hipotecada y hay 4 acreedores hipotecarios, el primero de estos saca a remate la propiedad, pero la situación es incierta. Puede ser de que no la venda al precio que esta propiedad se merece, ¿verdad? Entonces viene otro deudor solidario y paga la deuda, pero esta pasa a ser el primer acreedor hipotecario. Así evita el perjuicio que le hubiera causado el remate, ¿verdad? Los requisitos que este autor nos brinda es de que el pago no puede efectuarlo un tercero cualquiera, sino que debe hacerlo un tercero calificado que sea acreedor del mismo deudor. Esto lo podemos ver en los casos de pluralidad de sujetos. La otra condición es que se requiere que este acreedor pague a otro de mejor derecho. El autor Mesa Barros nos brinda un ejemplo de que tiene lugar la subrogación legal a favor del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho o hipoteca, como los mencionaba, ¿verdad? Los requisitos es que el tercero que paga ha de ser necesariamente acreedor. Es lo mismo que les mencionaba del autor Somarriba. No puede ser un tercero cualquiera. Y la otra condición es que se requiere que el acreedor que recibe el pago ha de tener un mejor beneficio, ya sea privilegiado. No puede estar pagando el mismo porcentaje que pagaba el deudor, sino que a este se le tiene que beneficiar y moderar un poco, ¿verdad? También estos autores nos brindan los ejemplos de la subrogación legal a favor del que, habiendo comprado un inmueble, se ve obligado a pagar a los acreedores a quien el inmueble está hipotecado. Manuel Somarriba nos establece de que esta disposición es una gran inconsecuencia jurídica, pero que sin embargo el legislador chileno hubo que aceptarla porque tiene importancia práctica y gran base en realidad, ¿verdad? Los alcances y requisitos que nos establece es que, según el artículo 2428 del Código Civil chileno, tiene relación con el 1616, numeral 2 del mismo código, ¿verdad? Y también yo hacía una relación de estos con el artículo 1482 del Código Civil salvadoreño, donde nos habla acerca de la subrogación legal. También comentarles de que Mesa Barros nos da la definición de que se opera la subrogación legal en beneficio del que, habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores el inmueble que está hipotecado. Este autor, en vez de poner los alcances y requisitos, nos pone unas condiciones. Una de ellas puede ser que el tercero que paga debe ser el comprador de una finca hipotecada, por ejemplo, ¿verdad? Y otro ejemplo puede ser de que el pago debe hacerse de un acreedor hipotecario de la finca. También tenemos la subrogación legal a favor del que paga una deuda que se encontraba obligado o solidaria o subsidiariamente. Esta disposición se refiere a los efectos de la solidaridad entre deudores y cuando estudiamos el pago que podía hacer una persona interesada en extinguir la deuda. La subrogación por ministerio de ley se produce a favor del que paga una deuda, como ya nos mencionaba anteriormente, a la que se haya obligado subsidiaria o solidariamente. La subrogación beneficia a los fiadores y codeudores solidarios. El fiador que paga
satisface una obligación íntegra ajena y se subroga en los derechos del acreedor contra el deudor principal de lo pagado. ¿En qué consiste este beneficio del inventario? El beneficio del inventario consiste en que el heredero solo responde las deudas de la herencia hasta el monto de ellas. Por ejemplo, si la deuda que le dejaron es de $5,000, él puede subrogar los derechos y la deuda será hasta de $5,000. No puede cancelar más de lo que se le haya heredado, ¿verdad? Porque si no, ya estaría poniendo de su dinero, por ejemplo, por así decirlo, ¿verdad? Según el libro de Somarriba, si el heredero acepta con beneficio de inventario, se produce o no la separación de los patrimonios tanto del causante como del heredero. Según el Código de Procedimientos Civiles chileno, no se produce la separación de los patrimonios a virtud de este beneficio, el cual solo limita la responsabilidad del heredero, como ya les mencionaba, ¿verdad? De igual manera, el artículo 1169 de nuestro Código Civil de El Salvador nos expresa que el heredero estará obligado nada más a pagar el valor del total de los bienes heredados. No obstante, el Código Civil chileno, en su artículo 1610, numeral 4, viene a desprenderse de que ya no se expresa si el heredero paga con sus propios bienes o queda subrogado en los derechos del acreedor. Este artículo yo también lo relacioné con el artículo 1480, numeral 4 del Código Civil salvadoreño. Por ejemplo, para que se efectúe la subrogación legal es necesario que exista el consentimiento de manera expresa o tácitamente del subrogante, ¿verdad? Como les mencionaba, ¿verdad? Para que se efectúe la subrogación legal es necesario no sé si ustedes creen que es necesario que se exista el consentimiento de manera expresa o tácitamente, y yo les digo, como lo expresa el libro de Somarriba, que la Corte Suprema de Chile declaró admisible la prueba testimonial. No obstante, en los casos de inadmisibilidad de los testigos, en el artículo 1708 del Código Civil chileno se refiere a los actos y contratos. En el caso fallado se trata de acreditar la veracidad de un hecho y por lo tanto no cabría aplicarle las limitaciones de la prueba testimonial. Los requisitos para que opere la subrogación legal, como les mencionaba, es primeramente que exista una deuda, como todos lo sabemos, ¿verdad? Que pague la deuda a un tercero con fondos propios, que haya consentimiento expreso o tácito del deudor, mediante el documento que se otorga la subrogación legal a favor del que ha prestado el dinero propio para efectuar el pago, es otorgado mediante una escritura pública, haciendo constar el préstamo y además el pago que se efectuó con los dineros prestados. Somarriba nos había dado un ejemplo acerca de la subrogación legal y contra la voluntad del deudor, porque según el Código Civil de ese país suprimió la subrogación por voluntad del deudor, porque el legislador considera absurdo que el deudor esté subrogando en los derechos que le corresponden al acreedor. Los requisitos para que se produzca la subrogación legal a favor del que ha prestado con dinero para efectuar el pago son que haya un tercero facilitado al deudor el pago, que el pago haya sido efectuado con el dinero que facilitó el tercero. En tercer lugar, ambas circunstancias, la del préstamo y la del hecho que se pagó con el dinero prestado, deben hacerse constar en escritura pública, como ya lo mencionaba. Yo he estudiado acerca de una jurisprudencia que emitió la Sala de lo Civil de nuestro país. La sentencia es número 26 RQ 114M, donde nos expresaba acerca de todo esto de la subrogación legal, cuáles son los requisitos, de qué manera podríamos aplicarlo y todo eso, ¿verdad? Muchas gracias, hasta aquí ha llegado mi ponencia.
Ahora bien, ¿alguno de ustedes nos podría mencionar en qué consiste que el acreedor goza del derecho legal de retención? Buenos días, sí, mi nombre es Gabriela Urquiza y respecto a su pregunta es el derecho que equipara a los bienes dados en prenda o hipoteca. En consecuencia, el acreedor estaría gozando de un privilegio de segunda clase. En otras palabras, podríamos decir que los bienes retenidos se equiparan a los bienes dados en prenda o hipoteca y se podría deducir que es cuando el acreedor goza del derecho legal en retención. Continuamos, licenciado Urquiza, me gustaría que nos dijera cuál es la condición previa para que opere la subrogación legal. Muy buena pregunta, ya que nuestros televidentes tal vez no sepan muy bien cuáles son las condiciones que se debe llevar a cabo para que se dé la subrogación legal. Y es que el producto que esté en remate haya pagado al acreedor en cuyos derechos se va a subrogar. También en esto entran los requisitos de la subrogación legal en retención, los cuales son que el inmueble se haya adquirido mediante una compra y el segundo requisito es que el comprador con el precio cancele directamente a los demás acreedores hipotecarios. Ahora bien, también nos gustaría saber en qué consiste la subrogación legal a favor del que paga una deuda que se encontraba obligado solidariamente o subsidiariamente. Esto se aplica en primer lugar al que está obligado solidariamente con respecto a los demás y en segundo lugar vendría aplicándose directamente a los fiadores. Porque el fiador que ha pagado por el deudor está premunido por dos acciones, que sería la acción de reembolso y la acción subrogatoria en los derechos de los demás acreedores. Y vamos a una nueva pausa comercial y en breve regresamos hablando más de este tema. Es Scott, el cachorrito, suavecito es mi papel. Nuevo Scott acolchadito, el cachorrito en mi papel. Scott, mi mejor amigo. Volvemos en la pausa comercial continuando con el tema. Cuando hablamos en cuanto a los efectos de la subrogación legal y convencional, ¿existirá diferencia que nos permita conocer y saber cuándo los efectos no chocarían? Sí, claro, esta pregunta es de vital importancia para nosotros como ciudadanos salvadoreños. ¿Por qué razón? Porque ¿quién no hace un negocio en El Salvador? Ahora bien, darle las gracias a las presentadoras, pues, porque nos ha dado nuevamente la oportunidad, como es el canal también Legal Center, porque es un apoyo de conocimiento a la ciudadanía salvadoreña para que conozca del ámbito y el acontecer tanto jurídico como de la legislación salvadoreña, ¿verdad? Para contestar esta pregunta me voy a basar en el artículo 1611 de nuestro Código Civil, que dice de la siguiente manera, que la subrogación convencional es aquella cuando el acreedor recibe el pago de un tercero voluntariamente. ¿Qué pasa cuando este pago se da? El pago del tercero subroga los derechos y las acciones de aquel deudor que era al acreedor. Ahora bien, la única diferencia en que nosotros podemos notar en cuanto a los efectos que éstas no chocarían es una, la cual es que en la subrogación convencional el efecto que produce es limitar y modificar en cuanto al pago del tercero, que tiene que ser con el consentimiento tanto del acreedor del negocio. Licenciado Wilder, ¿cómo saber para que un ciudadano salvadoreño se dé cuenta que está realizando una subrogación, ya sea como acreedor, deudor o un tercero? ¿Cómo saber si es convencional o legal? Claro, fíjate que la pregunta es de vital importancia. ¿Por qué razón? Porque, como sabemos, en todas las, ¿qué podemos decir? Hay requisitos que cumplir y es ahí donde nosotros como ciudadanos salvadoreños no debemos de perdernos. En el artículo 1611 de nuestro Código Civil nos señala 4 requisitos que son
de vital importancia para saber si es una convención o es una subrogación legal. ¿A qué me refiero? En el artículo 1611, en su primera línea nos dice que la base de esta institución, de la subrogación convencional, se requiere el consentimiento del acreedor. Como segundo punto, encontramos que se requiere el pago, lo haga un tercero. Pero el pago que hace ese tercero no tiene que ser con fondos de alguien más, tiene que ser de los propios suyos, porque lo dice tácitamente la ley. Como tercer requisito, encontramos que se requiere la subrogación se haga en carta de pago o en escritura pública. Y como cuarto punto, se requiere que se observen las condiciones establecidas por la legislación en la cesión de créditos. Katy, es importante saber este tema, fíjate, porque como ciudadanos, como lo dije anteriormente, ¿quién no hace un negocio en el país? Ahorita estaba revisando un tweet de un ciudadano que nos hacía una pregunta a nosotros como un fete. Síganos en nuestra cuenta de Facebook, Twitter e Instagram, Alternativa Jurídica y Asociados. Ahorita estamos transmitiendo en vivo y un ciudadano televidente me hace una pregunta y me dice: ¿por qué se dice que podría llegar a ser ventaja para el deudor una subrogación convencional y además no acarrearle ningún inconveniente o gravamen? Quiero decirle a Ernesto Guevara que para que él pueda entender la respuesta de la cual yo le voy a dar, él tiene que saber primero qué es una subrogación convencional. El ejemplo es fácil y se lo voy a hacer de manera tácita. Juan es acreedor y tiene a un deudor que es Esteban de $1.000.000. Viene Juan y constituye una hipoteca en garantía de pago por la obligación. Viene María como un tercero y le paga esa deuda al acreedor que es Juan y queda absuelto el deudor que era Esteban. Ahora bien, aquí vemos algo que es de vital importancia. ¿El qué? El consentimiento del acreedor. El consentimiento del acreedor, en este caso Juan, él tiene que saber que el tercero, o sea María, va a venir a hacer ese pago. Ahora bien, el deudor entonces, que en este caso era Esteban, por más que él lo desee o por más que él no quiera que venga María a pagarle al acreedor que es Juan, él no puede intervenirse. ¿Por qué razón? Fácil, porque no hay ningún interés jurídico de parte del deudor en la subrogación convencional. Estamos hablando de lo mismo cuando nos referimos al pago que realiza un tercero o un codeudor solidario en atención a la subrogación convencional. Estamos hablando de lo mismo cuando nos referimos al pago que realiza un tercero o un codeudor solidario en atención a la subrogación convencional. Fíjate, Vane, que en este caso es un poco complicado. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando siempre de un deudor en persona tercera, ya sea tanto un tercero o un codeudor solidario. Pero la regla general, basémonos en eso. Recordad que siempre hay una regla general y una excepción. Pero como estamos aprendiendo de nuestra legislación salvadoreña, el Código Civil en su artículo 1611, claro, 1611, nos habla acerca de una regla general. ¿Cuál es esa regla general? Que para consumirse o que se dé la subrogación convencional, tiene que haber un deudor tercero, un pago de un deudor tercero. Ahora bien, en el artículo 1610, en el número 6, nos dice que el deudor facilita el dinero con pagos por tercero. Pero la regla general, como ya lo dije y vimos ya en jurisprudencia pasada, ha resultado que el tercero siempre ha pretendido el pago con fondos del deudor. Y anteriormente te lo dije, que para que esta subrogación convencional, el pago tiene que ser del deudor, un pago propio. No puedo pagar yo como tercero, venir a decir: chivo, yo voy a pagar tu deuda, pero voy a pedirle prestado a otro. No, tiene que ser de mi propio pago. Licenciado, ahora me surge una duda. ¿En qué momento se debe efectuar la subrogación? Fíjate, Vane, que yo siento que esa pregunta tuvo que haber sido al principio, fíjate, porque es la de vital importancia. Porque como salvadoreños nos vamos a dar cuenta de que en qué momento en el específico vamos a hacer esta acción que es de la subrogación convencional. Y es en un momento, al momento del pago. No se puede hacer ni antes
ni después. Es decir, si lo hacemos antes caeríamos en una sesión de crédito, y si lo hacemos después, como ya el pago ya se efectuó, ¿qué estaría pasando? Se estaría subrogando la obligación. Recordad que el pago equivale a la existencia de la obligación. Entonces, para resumen, se da al momento del pago. Esta subrogación se tiene que dar al efecto del pago. Y también, queridas reporteras, no olvidar hacerle el llamado a ustedes como televidentes que nos están viendo, escuchando vía Facebook, canal por Legal Center, que estamos ubicados en esquina opuesta de la Casa Presidencial, en la 5ª Avenida Norte, en la casa número 20, en la colonia Escalón. Estamos para atenderle en nuestro horario hábil las 24 horas del día. Estamos atendiendo para atenderle a todos mis compañeros y para cuidarle su bolsillo. Y ya para ir finalizando con este tema del pago con subrogación, ¿qué más nos puede aportar usted, licenciado Santamaría? Bueno, primeramente tengan todos muy buenos días, televidentes que nos sintonizan en esta hora, en este canal televisivo, en donde abordaremos uno de los temas muy importantes que, como ya mis compañeros, colegas han mencionado, un tema en donde todos tenemos que cancelar distintas obligaciones. Esto se da a diario. Entonces vamos a hablar de lo que es el pago, pero como premisa fundamental tenemos que definir lo que es el pago en general. Esto lo vamos a encontrar regulado en el título 14 del artículo 1438, en donde nos dice que el pago es una prestación de lo que se debe. Además, es una de las formas más efectivas que más se aplica para extinguir lo que es una obligación. Además, tenemos regulado en el artículo 1438 que nos habla sobre las modalidades o formas para extinguir una obligación. Muchas personas nos hacen esa pregunta, entonces acá está la respuesta, que puede ser a través del pago en efectivo o puede ser a través de lo que es una novación o una compensación. Pero nosotros este día abordaremos lo que es el pago con subrogación. Pero para llegar a eso, primero tenemos que mencionar que el pago exige ciertas condiciones. Una de ellas es, y esta es la principal, que debe de existir lo que es una obligación, sea esta civil o natural. Para ello nos remitimos a nuestro Código Civil en el artículo 1341, que establece que las obligaciones naturales van a ser aquellas en donde no da acción para exigir su cumplimiento, pero que una vez pagadas da la facultad al acreedor para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Y que la obligación civil la vamos a definir como aquella en donde sí da acción para exigir su cumplimiento. Bueno, dicho esto, pasaremos en sí de lleno a lo que es el pago con subrogación. Entonces acá tenemos que el maestro Somarriba, Mesa Barros y Ospina Fernández lo definen como una sustitución de una cosa por otra o de una persona por otra que se encuentra en la misma situación jurídica. Pero nos vamos a remitir al artículo 1478, capítulo 8, título 14, el cual nos establece que la subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga. En esto podemos mencionar que podemos hacer una crítica a lo que es esta definición por parte del legislador. Esto es así porque menciona la palabra transmisión. Entonces vamos a entender la transmisión como aquella en donde se traspasan ciertos derechos o obligaciones a una persona, pero esta es por causa de muerte. Pero el legislador lo que quiso dar a entender es que tanto el subrogante puede pasar a sustituir al subrogado, es decir, un tercero a un acreedor, y que además podemos mencionar
que menciona lo de la transmisión, porque un heredero puede pasar a sustituir a un acreedor en dado caso que esta persona fallezca y pasa a ocupar la parte de acreedor. Entonces este va a tener los mismos derechos, las mismas obligaciones que el acreedor que ha muerto había pactado con un deudor. Entonces aquí también tenemos que el maestro Mesa Barros y Soma Riva determinan que hay una clasificación que es la subrogación real y la subrogación personal. En la real la vamos a definir como aquella sustitución de una cosa por otra, ya sea esta un bien mueble, inmueble, corporal o incorporal, que se encuentre en la misma situación jurídica. Entonces acá podemos decir que tenemos dos concepciones, la tradicional y la moderna, que dan una definición acerca de lo que es la subrogación real. La concepción tradicional nos establece que la subrogación real va a ser una consecuencia del patrimonio de un conjunto de bienes fungibles entre sí. Aquí tenemos que en la concepción tradicional ellos dicen que en un contrato debe de establecerse lo que son bienes determinados y no la universalidad. Es muy importante este tema que estaba explicando el licenciado, ¿no es así, Katy? Así es. En breves momentos regresamos. Vamos a ir a una pausa comercial. Estamos de vuelta con nuestros televidentes, así mismo seguimos con el tema. Bueno, para recordarles de lo que estábamos hablando, también podemos decir que quien realiza el pago lo puede hacer con el consentimiento del deudor, sin el consentimiento de este, o lo puede hacer en contra de la voluntad del deudor. La diferencia entre estas tres radica en que el que hace el pago con el consentimiento del deudor va a dar lugar a la acción subrogatoria, es decir, que este va a pasar a sustituir al otro acreedor principal y va a tener los mismos derechos, los mismos privilegios y las mismas garantías. En cambio, el que hace sin el consentimiento del deudor, este a lo único que tiene derecho es a una acción personal, y en esta tenemos la de reembolso, la cual nos dice que solo va a tener derecho a que se le pague lo que este tercero ha pagado al acreedor, y únicamente eso. En cambio, cuando es en contra de la voluntad del deudor, tenemos que, como el deudor podía haber planteado ciertas excepciones a lo que es el acreedor, porque éste incumplió con dicho contrato, entonces el deudor en esa excepción no iba a cancelar la deuda al acreedor, pero el tercero, en contra de la voluntad del deudor, la cancela. Por lo tanto, dicho deudor no está obligado a pagarle dicha deuda al tercero que la canceló por él. Bueno, como nos habíamos quedado anteriormente, tenemos que la concepción moderna plantea dos casos distintos, en donde en el primero tenemos que si un bien enajenado que sale del patrimonio del deudor se encuentra afecto a una determinada fin, y en el otro caso tenemos que se va a restituir lo que es la universalidad jurídica. Esto es así porque tenemos una masa, un conjunto de patrimonios que
deben de ser sustituidos en un determinado momento. Tenemos como ejemplos que cuando un bien es enajenado y que sale del patrimonio del deudor, este tiene una determinada o un determinado fin. Acá podemos poner como ejemplos distintos casos. Para ello nos vamos a remitir a lo que es el Código de Familia, en el artículo 63, el cual nos plantea que son bienes propios de aquella persona la cual lo ha adquirido antes de que se constituya un régimen patrimonial, y que además también acá entra en el segundo numeral que nos establece que son bienes propios aquellos obtenidos durante el régimen patrimonial pero que han sido adquiridos a título gratuito. Entonces, en el numeral tercero nos establece que al cumplirse los dos numerales anteriores, la cosa se puede sustituir por otra. Es aquí en donde nos encontramos en presencia de lo que es una subrogación real. Como por ejemplo, el licenciado Lucio posee un vehículo, el cual era un bien propio que él adquirió antes de constituir dicho régimen patrimonial, pero en un determinado momento él dice: este vehículo ya me aburrió, entonces yo voy a comprar otro, y con el valor, con el precio que le dan sobre dicho automóvil, que era uno marca Toyota, él decide comprar otro automóvil de marca Toyota, pero de año más reciente, más chivo. Entonces aquí tenemos que el bien sustituye al otro bien, es decir, el carro Toyota más reciente sustituye al bien anterior, por lo tanto el bien va a ser considerado como un bien propio, no pasa a formar parte de la sociedad conyugal. Otro de los ejemplos más claros tenemos que cuando una persona deja una herencia a un sujeto, como por ejemplo podemos mencionar que María le deja una herencia a su hija Marta, entonces este es adquirido a título gratuito, aunque se haya constituido dentro del régimen. Entonces acá podemos decir que si María le dejó en herencia un bien inmueble a Marta en el escalón, entonces Marta puede vender dicho bien y comprarse otro en Antiguo Cuscatlán. Entonces acá estamos en presencia de lo que es una subrogación real, porque el bien inmueble que Marta compra en Antiguo Cuscatlán pasa a sustituir al bien inmueble que se encontraba en el escalón. Dicho bien se encontraba en la misma situación jurídica y estaba regido por las mismas reglas. También tenemos que en otro de los casos podemos decir cuando un bien se encuentra afecto a un fin o a un gravamen real. Acá si el bien se destruye, entonces el bien puede ser sustituido por el valor o por el precio de la cosa. Un ejemplo bien concreto y claro de este es si la persona A tiene un bien inmueble en la colonia Escalón, pero por un caso fortuito, ya sea por un terremoto, por un incendio, a ella se le destruye o se le incendia lo que es el bien inmueble, entra en juego lo que es la aseguradora y paga el monto de la indemnización. Por lo tanto, acá estamos en presencia de una subrogación real. Esto es así porque dicho precio, dicho monto de la indemnización que la aseguradora ha dado pasa a sustituir el valor del dicho inmueble que A poseía en la colonia Escalón. Otro de los ejemplos bien claros es en donde se debe una especie o cuerpo cierto. Para ello nos vamos a remitir
a lo que dice el artículo 1542 de nuestro Código Civil, el cual establece que si perece un cuerpo, cierto, o una especie por culpa del deudor o porque cae en mora, esta obligación subsiste, pero varía de objeto. Entonces acá el deudor está obligado a cancelar la cosa debida y además a indemnizar al acreedor. Aquí tenemos que se sustituye una cosa que es el precio, que sustituye a la especie debida que se encuentra en la misma situación jurídica. Ahora bien, acá tenemos que no podemos confundir lo que es la novación y la subrogación real. Acá estamos en presencia de una subrogación real porque la obligación no se ha extinguido, siempre va a ser la misma. Lo único que acá varía de objeto, es decir, el precio pasa a sustituir la especie de vida. En cambio, en la novación tenemos que en esta se extingue una obligación y da paso para que entre una nueva obligación. Además, las ventajas que tenemos de una subrogación real es que podemos contar con las mismas garantías, los mismos privilegios. Por lo tanto, acá el acreedor que perdió la cosa debida, pero que se le canceló el monto, el precio de la cosa debida, va a tener la garantía, va a tener los intereses. En cambio, en la novación no ocurre nada de esto. Bueno, como antes mencionábamos, definíamos lo que era la subrogación real. Ahora pasaremos a lo que es la subrogación personal. Y esta se define como la sustitución de una persona por otra que se encuentra en la misma situación jurídica, así como nos lo dice el maestro Somarriba y el maestro Mesa Barros, y que dentro de esta obligación personal, dentro de la subrogación personal, como se da la sustitución del acreedor por un tercero, acá podemos poner uno de los ejemplos bien claros, en donde si Pedro presta $1000 a Juan, pero Juan no los cancela y interviene María y cancela los $1000 a Pedro, entonces acá la obligación entre Pedro y Juan se extinguió, pero la obligación entre lo que es el deudor y el tercero va a subsistir porque María, quien era el tercero, pasa a tener la calidad de subrogante. Entonces ella va a gozar de los mismos privilegios, de los mismos derechos, de las mismas acciones con las cuales contaba el acreedor principal si éstas se habían pactado de esa manera en el contrato principal. Además tenemos que dentro de la subrogación personal hay una subclasificación en donde encontramos lo que es una subrogación legal y una subrogación convencional. En la subrogación legal tenemos que es aquella que por ministerio de ley y aún en contra de la voluntad del acreedor, esta se da. Y en la convencional tenemos que es un acuerdo, es un convenio entre voluntades tanto de acreedor como de un tercero y de un deudor. Bueno, para definir de mejor manera lo que es la subrogación legal, tenemos que esta va a ser un beneficio por parte del acreedor porque le garantiza que se le va a cancelar dicha deuda. Entonces también acá podemos mencionar 5 casos o 5 supuestos dentro de lo que es la subrogación legal, la cual se encuentra regulada en el artículo 1480 de nuestro Código Civil. El primer caso o primer supuesto que esta nos dice es que un acreedor puede sustituir a otro acreedor de mejor derecho y que se encuentre en mejor posición. Acá los requisitos que se deben de cumplir es que el acreedor que va a sustituir al otro acreedor debe de encontrarse en mejor derecho y que además
el tercero que va a sustituir a dicho acreedor no puede ser alguien cualquiera, sino que debe estar meramente ligado con el deudor. En el otro supuesto que nos establece el artículo 1480, tenemos que si una persona que ha comprado un bien inmueble que se encontraba hipotecado, esta persona debe de cancelar a todos los acreedores a los cuales dicho bien inmueble estaba hipotecado. El otro caso que nos plantea este artículo es que los deudores o codeudores que se encuentran solidariamente o subsidiariamente en lo que es la obligación deben de cancelar lo que les corresponde. En el otro podemos decir también que tenemos uno de los casos el cual nos va a establecer que si hay un heredero beneficiario que paga la deuda con su propio dinero, acá estamos hablando de lo que son las deudas que tenía una herencia y que un heredero beneficiario las paga con su propio dinero. También tenemos que el que paga una deuda ajena, consentiéndolo tácita o expresamente el deudor. Cuando éste paga la deuda ajena y el deudor lo consiente tácita o expresamente, cuando mencionamos que es expresamente es cuando éste está regulado en la ley, entonces se va a gozar con ciertos privilegios. Bueno, para plantearles uno de los casos, tenemos que si una persona que se encuentra solidaria o subsidiariamente para cancelar lo que es una deuda, como por ejemplo aquí tenemos a los codeudores o a un fiador, porque en dado caso el deudor principal no le cancele la deuda al tercero, el tercero tiene la facultad para exigirle al fiador o al codeudor. Vamos a entender al codeudor aquel que tiene la responsabilidad de pagar lo de la deuda, porque también es partícipe dentro de dicho contrato cuando se estableció. Bueno, para continuar, vamos a terminar exponiendo cuáles son los efectos para la subrogación convencional y legal. Para ello tenemos que van a ser los mismos. Acá tenemos que el sujeto activo de la subrogación cambia, pero la obligación se conserva de la misma manera. También que en la subrogación legal como convencional traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, las acciones, los privilegios al nuevo acreedor, que en este caso va a ser el subrogante, que pasa a ocupar el puesto del acreedor principal. El subrogado ocupa el acreedor, como se ha mencionado anteriormente, y adquiere todos sus derechos. Además, para finalizar, vamos a decir que hay ciertas consecuencias cuando el deudor pasa a sustituir al acreedor. Siempre van a continuar corriendo los mismos intereses, en dado caso estos se hayan pactado en lo que es la obligación principal. Estos van a correr de la misma manera y con el igual monto. También vamos a tener acá que si en la obligación principal se había pactado que en un determinado momento esta iba a prescribir, entonces también va a continuar siendo así para el tercero que ha sustituido al nuevo acreedor. También podemos mencionar acá que si tenemos
lo que es la subrogación parcial, en donde Juan le presta $1000 a Pedro, pero Pedro solo le da $500 a Juan. Entonces María le da los otros 500 a Juan. Entonces acá tenemos que María, como tercero, que dio $500 para cancelar la deuda que se tenía con el acreedor, entonces tenemos que el deudor debe 500 a María y 500 al acreedor. En este caso se va a contar con que el deudor primero debe de cancelarle los $500 al acreedor y luego le va a cancelar los $500 al tercero que pagó por ella. Y esto siempre va a ser así cuando es una subrogación parcial. Además podemos mencionar que un subrogante que pasa a sustituir a un subrogado que cuenta con ciertos privilegios que le son inherentes propios a ese acreedor, el subrogante no puede llegar a tener esos mismos privilegios. Es decir, aquí vamos a poner como un ejemplo muy claro que si el Banco Agrícola le presta $1000 a Niña Rosita, pero Niña Rosita tiene un amigo y el amigo de ella cancela lo que son los $1000 al banco, entonces la obligación entre la Niña Rosita con respecto al banco se ha extinguido, pero subsiste la obligación entre ella y su amigo. Ahora bien, el banco cobra ciertos intereses, tiene un privilegio especial que la ley solo se lo autoriza a ellos. Es decir, si el banco le prestó los $1000 a ella, pero ella debía pagar el 25% de intereses, entonces el amigo de la Niña Rosita le quiere cobrar el 25% de intereses a la Niña Rosita, no puede, porque esos son privilegios que la ley únicamente le otorga a ese banco, a esa institución, en razón de la naturaleza del crédito que ellos poseen. Esto ha sido todo, compañeros. Esta ha sido nuestra exposición sobre lo que es el tema del pago con subrogación. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros televidentes por acompañarnos en esta linda mañana. Y los invitamos a que nos vean en nuestro siguiente programa. Muchas gracias al buffet que nos acompañó este día.